Es momento de darle la bienvenida al doctor Omar Bello Chaboya. Él es académico, médico investigador y especialista en estadística aplicada de la Facultad de Medicina de la UNAM. Muchas gracias, doctor, por tomar esta videollamada. ¿Qué tal? Muy buenos días, un saludo a la audiencia, muchísimas gracias a ti por la invitación. Doctor, evidentemente estamos en un problema alrededor del mundo, pero nos preocupa que nuestro país, a pesar de que pues están corriendo exponencialmente los casos por COVID-19, la autoridad se decante poco por el tema de las pruebas. Estamos superando los récords de contagios y pues no sabemos qué lectura darle exactamente a la estrategia del gobierno federal. Ustedes como especialistas, ¿qué lectura le dan? Claro, desafortunadamente las pruebas son una parte esencial para monitorear la pandemia. Eso lo sabemos desde el principio, desde que empezamos a ver en el año 2020 que la cantidad de pruebas en México, antes de que se implementaran las pruebas rápidas, no era suficiente. Surgió la esperanza con la realización de pruebas rápidas de que se pudiera tener una mayor cantidad de casos detectados. Desafortunadamente, por ejemplo, en la Ciudad de México, esto lo anuncia Eduardo Clark, solamente se pueden hacer aproximadamente 25,000 pruebas de COVID-19 al día. Esto es totalmente insuficiente porque estamos teniendo una tasa de positividad que oscila entre el 30 y el 40% en algunas entidades como la Ciudad de México. Lo que eso significa es que las pruebas no son suficientes, no estamos detectando la cantidad de casos que necesitamos y esto queda evidenciado con muchas personas que desafortunadamente tienen síntomas, se tienen que quedar en su domicilio y no pueden tener acceso a esta información. Ahora, las pruebas es algo que se debió de haber implementado desde antes. Desafortunadamente, si uno se fija en las tendencias epidemiológicas de cómo se han implementado las pruebas, siguen muy cercanamente la tendencia epidemiológica de los casos, lo que quiere decir que solo estamos usando pruebas cuando tenemos muchas personas con síntomas, lo cual no es correcto. Esta es una estrategia que desafortunadamente no se ha podido mejorar y que tampoco es exclusivo de México. Muchos países de Latinoamérica están experimentando también un desabasto importante de pruebas de antígeno, las cuales bien sabemos están disponibles en muchos países del primer mundo, pero no necesariamente están disponibles en países como los de Latinoamérica. Entonces es un poco alarmante que no tengamos una idea clara de cómo está cursando la pandemia, que sepamos, porque se sabe a voces que se están infraestimando la cantidad de casos, y sobre todo preocupante porque los contagios todavía pueden llegar a población no vacunada, entre los que se encuentran personas que no han podido acceder a su esquema de vacunación, ya sea porque se han rezagado, o incluso la población menor de 18 años, muchos de los cuales aún no han tenido la oportunidad de acceder a una vacuna. No quieren vacunarse, ¿no? Que también son muchas alrededor del mundo. Doctor Omar, Claro. con respecto a las recomendaciones, es que luego también el ejemplo arrastra. La semana pasada o antepasada, no lo recuerdo muy bien, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, decía que si los niños tenían síntomas, como no hay todavía vacunas para ellos, lo mejor era darles un tecito y untarles un Big Vaporub. Después, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ha dicho, no nada más al principio de la pandemia, hace ya bastantes meses, también ayer repitió que había que confinarse si sentíamos algunos síntomas y es precisamente, creo que tiene que ver con lo que usted nos acaba de comentar, no hay suficientes pruebas, entonces ante la menor duda mejor confinarse. Y por otro lado el presidente, que apenas hace unos días en la mañanera dijo que traía problemas en la garganta, pero que era lo más probable era una gripa, y ya más tarde dijo que era Omicron, y a toda la gente que despachó, en fin, el ejemplo, insisto, arrastra. ¿Qué podemos hacer para cambiar un poquito la manera de la ciudadanía de ver las cosas? Porque bueno, pues como que el mensaje no es de aprender algo sobre lo que ya hemos vivido en la primera, segunda y tercera ola. Claro, primero lo más importante es entender que COVID Omicron no es un resfriado común, es decir, no es una gripita como se ha tratado de vender. Afortunadamente, muchas de las personas que están adquiriendo Omicron hoy en día están vacunadas, con lo cual la probabilidad de que progresen a una forma grave de la enfermedad es mucho más baja. Esto no significa que no puedan progresar a una forma grave de la enfermedad. Esto depende de muchos factores, muchos de los cuales ni siquiera los científicos tenemos claros en este momento, pero que claramente existe una probabilidad de progresar a una forma grave de la enfermedad, esto sin duda. Y si esto no queda claro, pues deberíamos ver las tendencias de hospitalización que ustedes nos han comentado ahorita durante la transmisión. Muchos estados están todavía viviendo aumentos de hospitalización
desafortunadamente todavía está habiendo defunciones por COVID-19 y esto es algo que va a seguir ocurriendo. No debemos de comprar la narrativa de que Omicron es un resfriado común. Quizá el paralelo más cercano que tenemos sería a la influenza H1N1, ya con la presencia de vacuna. Sigue siendo una enfermedad que puede dejar muchas secuelas muy importantes, una enfermedad que puede causar una enfermedad muy debilitante, que disminuye la productividad de las personas, porque desafortunadamente infectadas pues no pueden ir a trabajar. Y después algo que no se ha hablado y que sobre todo ahorita que comentabas de los niños, afecta mucho a los niños, es entender que te dé COVID no necesariamente es que solo te dé la etapa aguda y la superes. La mayor parte de las gripas te da una gripe, después en la mayor parte de los casos te recuperas completamente. Lo que estamos viendo es que aproximadamente un tercio de los casos leves de COVID-19, incluyendo Omicron, tienen síntomas persistentes, que puede ser una pérdida persistente del olfato, puede ser una tos constante y puede incluso tener una fatiga crónica. Pueden ser personas que tengan problemas de atención, pueden ser personas que tengan problemas anímicos, es decir, no es algo que solamente ocurre una vez y se quita. Tenemos que cambiar la idea de que COVID-Omicron es un resfriado común, es una enfermedad que puede progresar a una enfermedad sistémica sumamente grave que puede poner en compromiso la vida y que además tiene un alto riesgo de desarrollar complicaciones que desafortunadamente con un sistema de salud saturado que no tiene necesariamente la capacidad para atender las enfermedades crónicas de forma oportuna, pues nos va a dar un reto muy importante para atender secuelas de COVID. Es un sistema de salud que no los va a poder atender. Entonces, se tiene que hacer un cambio paradigmático, pero como bien comentas, tiene que venir desde las instancias de salud esta concientización. Tenemos que decir, COVID-19 no es un resfriado común, COVID-19 puede seguir dando secuelas aún en la variante Omicron y que afortunadamente sea menos grave, es bastante bueno para el sistema de salud. Pero eso no implica que no exista un riesgo latente en todas las personas, sobre todo personas que tengan condiciones de vulnerabilidad, ya sea por factores socioeconómicos, por edad o por comorbilidades. Doctor, veíamos a la Organización Mundial de la Salud hacer una declaración en torno a la rapidez con la que la gente en Europa por lo menos se podría contagiar. Ellos esperan que alrededor de 2 meses ya casi todos estén contagiados por Omicron. Algunos de ellos ya lo vivieron, ya están otra vez circulando, ya se volvieron a reinsertar en el mundo laboral, en fin. Aquí en México, ¿cuándo podríamos esperar el pico más alto? Recordando que ayer superamos la cifra, el récord de personas infectadas, 33,600 y tantas personas que se reportaron positivas por COVID-19. Claro, primero recordar lo que comenté al principio de este pequeño segmento, la cantidad de pruebas que tenemos sigue siendo insuficiente, entonces 33,000 sigue siendo una cifra muy baja. La realidad es que muy probablemente estemos oscilando por los cientos de miles de casos y estén ocurriendo diariamente. Por la velocidad de propagación de Omicron y siguiendo un poco lo que vimos en Sudáfrica, más o menos va a ser una ola que va a durar entre mes y medio. Entonces estaríamos esperando que más o menos a principios, mediados de febrero, empiecen ya a descender los casos, lo que nos da más o menos unas 2-3 semanas de alta intensidad pandémica que vamos a tener que seguir contemplando y observando con muchísimo cuidado. Entonces, no se ve una cercanía muy rápida para que esto desacelere, desafortunadamente. Y otra cosa muy importante es que no sabemos, y esto es algo que creo que la ciencia todavía no conoce, si las personas que les dio Omicron ya no les va a volver a dar Omicron. Es decir, que sean personas que se estén reinsertando y que no les pueda dar la misma variante de la enfermedad. Esto no lo sabemos y es algo que tienen que las personas seguir teniendo cuidado, no porque ya se hayan infectado quiere decir que no les va a volver a dar. A lo mejor les va a dar todavía menos grave de lo que les dio, pero todavía se pueden infectar y pueden infectar a otros, lo cual pues se tiene que ver desde el punto de vista de salud pública como un problema. Oiga, doctor, y la recomendación tanto para el que está padeciendo síntomas de COVID-19, que definitivamente también es muy difícil saber si se trata de Omicron, porque una prueba nos detecta COVID y otra prueba nos detecta Omicron. Platicando con expertos anteriormente, no había una prueba, por lo menos al alcance en el tema económico para todos. Así que Omicron, bueno, pues más vale creerlo que averiguarlo. Pero para los que tienen y para los que todavía no les ha dado, recomendaciones, doctor. Claro, primero para las personas que tienen Omicron, que ya está confirmado, esténse monitoreando. Sabemos que una de las herramientas que se ha popularizado ahorita durante la pandemia es el uso del oxímetro de pulso. Sí. Es importante que todas las familias tengan un oxímetro de pulso y que valoren cómo está su oxigenación. Los valores peligrosos que deben de llamar la atención y que se deben de monitorear con mucho cuidado es que esté por debajo del 92%. Si una persona detecta que tiene este nivel, lo recomendable primero
es que se la vuelva a medir después de hacer 5 respiraciones profundas. Entonces la persona hace 5 respiraciones profundas y se vuelve a medir la oxigenación. Si no sube arriba de 92, es probable que sea real la lectura. La otra, le da una lectura debajo de 92, la persona se puede levantar, caminar unos 3 minutos alrededor de su habitación y volvérsela a tomar. Si no corrige, entonces sí es momento de contactar a un médico, porque entonces su oxigenación está baja. Esto puede implicar que la persona requiera oxígeno o, en casos más graves, que se hospitalice. No se requiere tomar ningún medicamento antiviral contra COVID-19. Ahorita no hay ninguno en México que esté aprobado y que demuestre utilidad. El tratamiento es puramente sintomático, con eso es suficiente para que puedan llevar a cabo su control. Lo ideal es que no se automediquen, traten de contactar a un médico, pero en caso de que no les sea posible, solamente el tratamiento sintomático es suficiente. Okay. Finalmente, las personas que tienen Omicron, que cohabitan con personas que aún no se han contagiado, tienen que usar cubrebocas. Tienen que usar cubrebocas en todo momento y aún 10 días después de salir de la cuarentena, la indicación es que lo sigan utilizando. Y las personas que no se han contagiado, ahorita acabas de comentar los de las pruebas, primero estén muy al pendiente. Si han entrado en contacto con una persona que tiene COVID Omicron, la indicación sería, si no tienen síntomas, esperen 5 a 7 días para hacerse la prueba. Es decir, yo ayer estuve con alguien que dio positivo para Omicron, de nada sirve que hoy me haga la prueba, va a salir negativa, ¿sale? Y esto no implique que yo esté contagiado. Tengo que esperarme 5 a 7 días para que la prueba sirva. Muy diferente si estuve ayer o antier con alguien con COVID Omicron y hoy tengo síntomas. Ahí la prueba sí es útil. La prueba es más útil cuando se tiene síntomas o después de esperar un poco. Y pues las medidas generales, recordar el uso de cubrebocas en lugares públicos sigue siendo muy importante. Favorecer la ventilación, esto no solo se trata de abrir la ventana, procurar que los lugares a donde se vaya sean lugares donde se sienta que hay circulación de aire. Insistir a las autoridades que instalen filtros de aire, esto es muy importante y se va a tener que insistir a las cadenas de restaurantes, de cines, que si quieren seguir abiertos, es la única forma en que se van a poder mantener abiertos. Y finalmente, pues paciencia. Desafortunadamente vamos a vivir con COVID, esto no se va a acabar. Después de Omicron seguramente habrá más variantes. Y ahora lo único que tenemos que hacer es pues escuchar a las personas que nos tratamos de dedicar a esto. Muchas gracias por el espacio, por permitirnos compartir esto con la población. Esto no se va a terminar pronto y pues bueno, vamos a tratar de seguir siendo solidarios con toda la población. Gracias, doctor, por sus respuestas y por su mensaje. Le agradezco. Un placer, estoy a sus órdenes.